135 millones de personas habitan la franja del Sahel, en el núcleo del continente africano, donde la vida retrocede de manera constante frente al avance de la aridez. Cada año, decenas de miles de hectáreas de suelo anteriormente fértil se pierden debido a un proceso acelerado de desertificación que transforma el paisaje en una extensión estéril. ¿Por qué se ha propuesto la liberación de tortugas en estas zonas desérticas como una solución viable? A primera vista, el uso de reptiles de movimientos lentos y apariencia vulnerable parece una medida insuficiente frente a un desafío ambiental de tal magnitud. Pero en realidad, estos animales poseen características biológicas que permiten la dispersión de semillas y la fertilización del suelo en áreas donde la tecnología humana suele fracasar por falta de recursos hídricos. La humedad remanente en el terreno es absorbida de forma implacable por el Sahara desde el norte. Se puede notar cómo la mayoría de las plantas jóvenes pierden su turgencia y mueren antes de que sus sistemas radiculares logren establecerse en el sustrato seco. Este fenómeno provoca que cualquier intento de restauración ecológica dependa de un equilibrio extremadamente frágil frente a las condiciones atmosféricas. Más adelante se complica. El entorno parece operar de manera sistemática en contra de la supervivencia vegetal y de la estabilidad de las comunidades humanas que dependen de la agricultura de subsistencia. 3.600.000 kilómetros cuadrados es la extensión aproximada del Sahara, una superficie que supera en dimensiones a la totalidad del territorio de los Estados Unidos. Se ve cómo este vasto sistema climático funciona como una maquinaria de aridez a escala continental, afectando los ciclos de lluvia y la calidad del aire en miles de kilómetros a la redonda. El equipo de monitoreo satelital registra cómo las fronteras de arena se desplazan hacia el sur, devorando los pastizales que sirven de barrera natural. Pero esto es solo el comienzo. La complejidad del desierto no reside únicamente en su tamaño, sino en su capacidad para anular la regeneración biológica mediante temperaturas extremas y vientos constantes. Científicos e ingenieros ambientales analizan actualmente las interacciones biológicas que ocurren en estos ecosistemas críticos para modificar las estrategias globales de intervención. Se observa cómo las tortugas, al desplazarse por terrenos escarpados, entierran involuntariamente materia orgánica que retiene la escasa humedad del rocío nocturno. El proceso solo está cobrando fuerza. Esta metodología alternativa busca aprovechar los ciclos naturales de la fauna local para crear microclimas de fertilidad en medio de la degradación absoluta. El equipo de investigación documenta cómo la presencia de estos animales altera la compactación del suelo, permitiendo que las primeras lluvias de la temporada penetren profundamente en lugar de evaporarse de inmediato en la superficie. 50 grados centígrados pueden alcanzarse durante las horas de máxima insolación, lo que convierte cualquier proyecto de reforestación convencional en un desafío logístico y económico insostenible. Solo parece evidente plantar árboles de forma masiva, pero en realidad, sin un ecosistema de soporte que incluya animales excavadores y polinizadores, el esfuerzo humano se desvanece en pocos meses. Transición al siguiente nivel. La integración de especies autóctonas en la cadena de restauración es lo que define actualmente el cambio de paradigma en la lucha contra el avance de las arenas saharianas. El material biológico se distribuye de manera uniforme sobre el terreno gracias a la actividad constante de estas especies adaptadas al calor extremo. El Sahara no es simplemente una acumulación de arena, sino un sistema dinámico extremo que abarca más de 360 millones de hectáreas de terreno. Se puede notar cómo las corrientes de aire transportan partículas de polvo mineral a través de la atmósfera, influyendo incluso en climas distantes. La comprensión de este mecanismo es vital para proteger lo que queda de la franja del Sahel de una desaparición total bajo el manto desértico. Todo se vuelve más complejo. Las estrategias de mitigación deben ser tan vastas y coordinadas como el propio desierto para ser efectivas a largo plazo.
Los expertos estudian cada parámetro del suelo para determinar la viabilidad de la introducción de fauna controlada en las zonas de mayor riesgo. Por esta razón, la observación técnica de los patrones de movimiento de las tortugas se ha convertido en una pieza fundamental para los modelos de simulación climática y biológica actuales. La vegetación restante se aferra al sustrato, mientras el metal de los equipos de medición registra las fluctuaciones térmicas del entorno. Desde aquí comienza una nueva etapa que formará definitivamente la estructura de recuperación del ecosistema sin prisa. Miles de años es el tiempo que ha operado incesantemente el mecanismo de aridez en el Sahara. En extensas regiones del desierto, las precipitaciones son prácticamente inexistentes, alcanzando extremos donde transcurren décadas enteras sin que caiga una sola gota de agua sobre el terreno. Durante las horas de luz, las temperaturas del suelo superan con frecuencia los 40 grados Celsius, sometiendo a cada superficie expuesta a un proceso de cocción constante. ¿Por qué este ciclo térmico resulta tan destructivo para la geología local? Al caer la noche, el aire se enfría con una rapidez extrema, generando ciclos térmicos de frío y calor tan potentes que poseen la fuerza mecánica necesaria para fracturar la estructura misma del suelo. Sin embargo, el calor extremo es solo una parte de la amenaza. Lo que verdaderamente define la hostilidad de este entorno es su capacidad para drenar la humedad de forma absoluta. Se puede notar cómo las tasas de evaporación alcanzan los 600 centímetros anuales, lo que provoca que incluso las lluvias más raras desaparezcan por evaporación antes de lograr penetrar en las capas profundas de la Tierra. Pero esto es solo el comienzo. Sobre este suelo ya exhausto, vientos cálidos y tormentas de arena barren el paisaje de manera ininterrumpida, transportando polvo fino hacia los bordes del desierto. Se ve cómo estas partículas asfixian a los brotes jóvenes en el preciso instante en que intentan emerger de la superficie. Situado entre el Sahara árido y las regiones tropicales del sur, el Sahel se extiende como una frontera de vida extremadamente frágil. Aunque se trata únicamente de un cinturón de tierra semiárida, este territorio sostiene el sustento de más de 135 millones de personas. La gran mayoría de esta población depende directamente de la agricultura a pequeña escala y del pastoreo de ganado para su subsistencia. Más adelante se complica. Como consecuencia de esta dependencia, cualquier alteración menor en las condiciones del suelo o del agua escala rápidamente hasta convertirse en una crisis de supervivencia humana. A primera vista, el Sahel parece recibir agua suficiente, pero la realidad es distinta. La cantidad limitada de lluvia nunca es capaz de compensar lo que la naturaleza retira silenciosamente a través de estaciones secas prolongadas. Al mismo tiempo, la capa superior del suelo es despojada por la erosión y los vientos cálidos, dejando al descubierto una superficie endurecida que presenta una solidez similar a la de la piedra. El proceso solo está cobrando fuerza. Una vez que la estructura del suelo sufre este daño, el agua de lluvia pierde la capacidad de infiltrarse hacia los niveles inferiores, impidiendo que las raíces de las plantas encuentren anclaje. Parece simple observar la degradación ambiental, pero en realidad, este fenómeno no se manifiesta de forma dramática ni repentina. Se revela a través de signos mínimos y progresivos. Arbustos que crecen cada vez más dispersos, praderas que se contraen y rebaños obligados a desplazarse distancias mayores en busca de forraje y agua. Los campos que antes eran cultivados terminan abandonados al polvo y al silencio absoluto de la erosión. Todo se vuelve más complejo. A medida que el Sahel pierde su capacidad intrínseca de regeneración, la atención científica se ha desplazado hacia una especie nativa que durante mucho tiempo fue pasada por alto: la tortuga sulcata. Conocida también como la tortuga africana de espuelas, esta especie poblaba antiguamente toda la región de manera extensiva. No obstante, el pastoreo excesivo de ganado y la pérdida crítica de hábitat provocaron que su población disminuyera drásticamente, ocupando hoy apenas el 16% de su área de distribución original. Transición al siguiente nivel. Con la desaparición de las tortugas, las funciones ecológicas que desempeñaban
se desvanecieron por completo, lo que aceleró significativamente la degradación de la Tierra. ¿Por qué un animal de movimiento tan lento podría ser la clave para combatir el desierto? A simple vista, la idea de reintroducir tortugas parecía poco plausible en un entorno tan hostil. Pero es precisamente su adaptación biológica de millones de años a las condiciones áridas lo que permitió que fueran seleccionadas para programas de conservación, especialmente en Senegal. Desde mediados de la década de 2000, organizaciones locales e internacionales han ejecutado esfuerzos de reintroducción en la región de Furlough. Los equipos técnicos han registrado altas tasas de supervivencia y señales claras de una reintegración natural exitosa en el ecosistema. Se puede notar cómo estas iniciativas están abriendo una perspectiva científica totalmente nueva. Aunque actualmente no se consideran una solución a gran escala contra la desertificación, su impacto en la restauración del suelo es observable y medible. El equipo monitorea gradualmente cómo la fauna silvestre recupera su espacio en el cinturón semiárido. El proceso de restauración biológica avanza lentamente, permitiendo que el ecosistema recupere parte de su equilibrio perdido frente al avance de la arena. El material biológico y la tierra interactúan ahora en una fase de recuperación asistida que busca estabilizar la frontera del Sahel. Este enfoque integrador marca el cierre de las etapas iniciales de observación y protección de la especie en el terreno. La intervención científica busca mitigar el daño acumulado por décadas de aridez extrema y presión humana sobre el suelo. Desde aquí, la transformación hacia un modelo de restauración ecológica más robusto continúa su desarrollo técnico. El material genético y la fauna se asientan en el paisaje, completando esta fase de reintegración en el entorno desértico. 8.000 kilómetros. Esa es la extensión total que proyecta la Gran Muralla Verde desde Senegal a través de todo el continente africano. La restauración de una especie nativa implica mucho más que su simple retorno físico, pues conlleva la recuperación gradual de funciones ecológicas que permanecieron interrumpidas durante décadas. ¿Por qué el comportamiento de un reptil puede ser más determinante que la tecnología humana? A primera vista, la tortuga sulcata no destaca por su velocidad o fuerza bruta, pero posee una conducta que ha definido su linaje durante millones de años: la excavación constante. Este proceso solo está cobrando fuerza. Con extremidades delanteras robustas que poseen una forma evolucionada de palas naturales, estos ejemplares logran perforar túneles de refugio de varios metros de longitud. Se puede notar cómo el equipo biológico registra profundidades que oscilan entre los 3 y los 9 metros bajo la superficie. Estas estructuras subterráneas no solo resultan vitales para la supervivencia del animal frente al clima extremo, sino que desempeñan un papel técnico crucial en los ecosistemas áridos. En la región del Sahel, la superficie terrestre suele estar tan endurecida por el calor que desarrolla una costra con una consistencia similar al concreto. Esta barrera física impide que el agua de lluvia penetre en el subsuelo, provocando que la capa fértil de la tierra sea barrida con facilidad por el viento y la escorrentía. Pero cuando las tortugas inician su perforación, esa estructura rígida se fragmenta por completo. El suelo es removido y aflojado mediante una acción mecánica que los seres humanos solo podrían replicar utilizando maquinaria pesada. Todo se vuelve más complejo al analizar el impacto hídrico. Cada madriguera excavada por una tortuga se transforma en una cámara de respiración para el terreno, facilitando que el agua pluvial se infiltre a mayores profundidades y mejorando la circulación del aire en el estrato subterráneo. Se ve cómo en la superficie las huellas y las marcas de excavación generan innumerables microdepresiones que funcionan como trampas naturales para semillas y humedad. El equipo observa que este proceso se desarrolla de manera lenta pero persistente. Transición al siguiente nivel. Cada individuo opera como un arado natural que procesa la tierra de forma incesante. Cuando múltiples ejemplares coexisten en un mismo sector, estos pequeños impactos mecánicos se vinculan entre sí, mejorando progresivamente extensiones enteras de territorio.
Los científicos han descrito este fenómeno como un rediseño integral de los ecosistemas desde la base del suelo hacia arriba. Sin embargo, las tortugas no representaron la primera ruta que la humanidad decidió tomar para combatir la degradación. Parece simple optar por soluciones biológicas nativas, pero en realidad el Sahel fue sometido mucho antes a una apuesta considerablemente más grande, rápida y ambiciosa. Mucho antes de que se tomaran en serio las capacidades de la fauna local, se puso en marcha la iniciativa de la Gran Muralla Verde. Lanzado oficialmente en el año 2007 por la Unión Africana, este proyecto técnico se propuso el objetivo de restaurar tierras degradadas a lo largo de todo el cinturón saheliano. La escala de la intervención abarca una franja que atraviesa el mundo de este a oeste. Desde aquí, la estrategia de recuperación terrestre se expande mediante la intervención masiva en el paisaje. El material biológico y las infraestructuras se despliegan para intentar revertir el avance del desierto en una de las zonas más áridas del planeta. El acero de las máquinas y las raíces de los árboles intentan consolidar una frontera verde permanente. El proceso de transformación de la superficie africana continúa su desarrollo a gran escala. 7.800 kilómetros. Esa es la distancia exacta que recorre el proyecto de la Gran Muralla Verde desde Senegal, en el oeste, hasta Djibouti, en el este. En su concepción original, esta iniciativa se imaginó como una barrera continua de vegetación con una anchura y densidad suficientes para detener el avance del desierto del Sahara hacia el sur. El objetivo técnico consistía en restaurar aproximadamente 100 millones de hectáreas de tierras degradadas, creando al mismo tiempo medios de vida sostenibles para millones de personas en toda la región. ¿Por qué una estructura de tales dimensiones no logró cumplir sus plazos iniciales? A simple vista, plantar árboles parece una solución lógica y directa. Pero el Sahel no opera según planos estáticos, ya que los climas erráticos, las precipitaciones escasas y las sequías prolongadas expusieron rápidamente las limitaciones de la plantación de árboles a gran escala. El proceso solo está cobrando fuerza. Para finales del año 2023, los informes internacionales indicaron que solo se habían alcanzado entre el 15 y el 20% de los objetivos globales. Se puede notar cómo los éxitos visibles se limitaron a un pequeño grupo de países, mientras que en otros lugares los árboles jóvenes morían antes de lograr enraizar. El equipo de monitoreo registró que la sequía, las tormentas de arena y la ausencia de cuidados a largo plazo fueron factores determinantes. En ciertas zonas, las comunidades locales se vieron obligadas a arrancar los ejemplares para obtener leña, no por falta de confianza en el proyecto, sino como único recurso de supervivencia. Todo se vuelve más complejo. Hoy en día, la Gran Muralla Verde continúa tomando forma pieza por pieza. Sin embargo, al mismo tiempo, ha dejado una lección técnica profunda sobre la gestión del territorio. Parece simple imponer la voluntad humana sobre el desierto, pero en realidad el Sahel no necesita una pared estática que se oponga a la naturaleza. Requiere soluciones que escuchen, se adapten y se muevan en ritmo con la tierra misma. Si la Gran Muralla Verde buscó redibujar el límite del desierto en un mapa, la tortuga sulcata rediseña el Sahel de una manera muy diferente, paso a paso y por debajo de la superficie de la tierra firme. Transición al siguiente nivel. A medida que las huellas de las tortugas se imprimen gradualmente en las arenas, su impacto se extiende mucho más allá de los lugares que habitan físicamente. Con el tiempo, las áreas frecuentadas por estos reptiles comienzan a emerger como puntos de anclaje ecológico donde la vida regresa antes que en el paisaje circundante. La vegetación se regenera primero, formando parches de verde escasos pero vitales que estabilizan el suelo. Los insectos siguen este rastro, seguidos por pequeños herbívoros y eventualmente por depredadores de nivel inferior. Se ve como una cadena de recuperación biológica toma forma de manera ordenada y progresiva. Más adelante se complica. Los científicos describen este fenómeno como restauración agrupada en lugar de recuperación a gran escala. En un entorno tan hostil,
Son precisamente estos focos dispersos de vida los que determinan la capacidad de resistencia de un ecosistema. De esta manera, las tortugas sulcata no reverdecen el Sahel de forma masiva ni revierten la desertificación a corto plazo. En su lugar, realizan una tarea más silenciosa, evitando que el sistema colapse por completo y permitiendo que los procesos naturales sigan avanzando. El proceso solo está cobrando fuerza, 80%. Esa es la tasa de supervivencia de las tortugas reintroducidas en la Reserva de la Biosfera de Ferlo, en el norte de Senegal. Este programa se ha implementado de forma continua desde el año 2006, captando la atención de la comunidad de conservación internacional. Los informes técnicos indican que muchos ejemplares han comenzado a reproducirse, un resultado poco común bajo las duras condiciones climáticas de la región. Estos éxitos sentaron las bases para expandir el modelo de reintroducción hacia Malí, Níger y Chad. En estos países, los reptiles se crían bajo condiciones controladas y se liberan en pequeños lotes monitoreados. Y esto no es el límite. Hoy, la reintroducción de la tortuga sulcata ya no es simplemente un esfuerzo para salvar una especie de la extinción. Se ha convertido en parte de un enfoque de restauración ecológica nativa más amplio, donde restaurar los vínculos naturales más pequeños genera impactos resistentes. Pero esto es solo el comienzo. Antes de estos reptiles, esta tierra presenció la desaparición completa de un animal más grande y veloz que simbolizaba las praderas semidesérticas, el oryx de cuernos de cimitarra. Durante siglos, estos animales vagaron por el Sahel, adaptados perfectamente al calor y la falta de agua. La expansión del pastoreo de ganado y las armas de fuego empujaron a la especie al borde del abismo. Para finales del siglo XX, el oryx había desaparecido oficialmente de la naturaleza, permaneciendo solo en listas y centros de cría en cautividad. No fue hasta el año 2008 cuando comenzó un esfuerzo técnico en Chad para devolver al oryx a su territorio original. Tras años de preparación, en el año 2016 se liberaron los primeros 25 individuos en la naturaleza. El proceso solo está cobrando fuerza. Sucedió algo que pocos esperaban. Nacieron crías durante el primer año, marcando la primera reproducción natural tras décadas de ausencia. Desde ese momento, la población de oryx comenzó a crecer de forma constante y segura. Para el año 2023, las cifras superaron los 600 individuos, demostrando que el retorno no era un experimento temporal. En el año 2024, el estado de la especie se redujo de extinta en libertad a en peligro de extinción. Todo se vuelve más complejo. Además de salvar a una especie, el regreso del oryx ha contribuido a restaurar la tierra saheliana mediante procesos físicos. Sus pezuñas crean pequeñas depresiones que retienen el agua de lluvia y su estiércol añade materia orgánica al suelo. Se puede notar cómo estos impactos modestos ayudan a desencadenar el retorno de la vida en el paisaje semidesértico. Mientras las tortugas cavan profundamente en el suelo y los antílopes redibujan sus antiguas rutas de migración, el Sahel aún carece de una pieza final. Transición al siguiente nivel. Se necesita una especie lo suficientemente rápida y resistente para conectar los focos dispersos de vida. El avestruz del norte de África. Esta ave, la más veloz del mundo en carrera, desapareció de gran parte del Sahel debido a la caza y la degradación de su hábitat natural. Fue en el año 2016 cuando los esfuerzos para devolver a los avestruces a la naturaleza comenzaron oficialmente en Chad y Níger. Los individuos fueron criados en condiciones de semilibertad y monitoreados cuidadosamente antes de su liberación definitiva. El proceso solo está cobrando fuerza. 85% de supervivencia fue el resultado inicial, demostrando que las aves conservaban su capacidad para enfrentar las condiciones extremas. Su retorno ha traído cambios sutiles pero medibles en el terreno. A medida que los avestruces se desplazan, perturban el suelo endurecido, dejando depresiones que recolectan agua y dispersan semillas a través de sus excrementos.
Al igual que las tortugas y los oryx, estos animales no luchan activamente contra el desierto, sino que ayudan a que el Sahel funcione nuevamente según las leyes de la naturaleza. El material biológico sigue su curso por la cadena de restauración de forma constante. Un solo milagro no salvará el Sahel, ni tampoco las líneas de árboles trazadas de manera artificial sobre un mapa o los proyectos masivos impuestos desde el exterior. ¿Por qué las intervenciones a gran escala suelen fracasar en este entorno extremo? Un retraso en la respuesta revela la realidad técnica de la zona. Las soluciones externas ignoran el equilibrio biológico, mientras que la recuperación real proviene de las especies que pertenecen intrínsecamente a este suelo. Las tortugas sulcata perforan la tierra endurecida mediante una excavación constante. Se puede notar cómo estas criaturas remueven el sustrato, permitiendo que el suelo retenga la humedad y logre despertar la vida desde las profundidades áridas. Pero esto es solo el comienzo. El oryx de cuernos de cimitarra reconecta las rutas de migración ancestrales que habían sido interrumpidas durante décadas. Al desplazarse, estos animales transportan semillas y nutrientes, trayendo los pastizales de vuelta a la superficie erosionada. El equipo de recuperación biológica se desplaza gradualmente por el terreno. Más adelante se complica. A primera vista, el movimiento de las avestruces del norte de África parece una acción aislada, pero en realidad, estos animales vinculan ecosistemas fragmentados a través de sus desplazamientos persistentes. Se ve cómo estas aves recorren kilómetros de estepa, distribuyendo material orgánico a su paso. El proceso solo está cobrando fuerza. Cada especie genera únicamente un impacto reducido en su entorno inmediato. Sin embargo, cuando estos efectos se sitúan en el contexto ecológico adecuado, los impactos individuales comienzan a restaurar el ritmo natural de todo el Sahel. El metal se posa en una capa uniforme cuando el acero es perfecto, y aquí, la naturaleza busca esa misma homogeneidad estructural. Todo se vuelve más complejo. La lucha contra la desertificación no se define como una batalla contra el entorno natural, sino como un proceso técnico de reparación de lo que ha sido fracturado sistemáticamente. Para salvar un paisaje completo, no se requiere el uso de la fuerza mecánica o la alteración química agresiva. Transición al siguiente nivel. Se puede notar que lo que el sistema necesita es paciencia y una observación técnica precisa del terreno. La capacidad de monitorear cómo la naturaleza se cura a sí misma determina el éxito de la restauración. El material abandona esta etapa, pasando a una fase de estabilidad ecológica donde los procesos biológicos retoman su curso sin intervención externa. El ciclo de recuperación cierra esta fase, permitiendo que el ecosistema alcance su preparación para la sostenibilidad a largo plazo.